Soy muy nervioso. De veras, extremadamente nervioso. Lo he sido siempre. Pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo es el del oído. Oigo cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Pon atención y observad con qué cordura, con qué calma puedo contaros toda esta historia. Es imposible explicar cómo penetró por vez primera la idea en mi cerebro, pero una vez concebida me atormentó día y noche. Motivo, no había ninguno. Pasión, no había ninguno. Yo quería al viejo. Jamás me hizo ningún daño, nunca me insultó. Su oro no despertaba en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un ojo azul pálido, con una catarata. Cada vez que me miraba con ese ojo se me helaba la sangre. Y así, gradual, muy lentamente, se me metió en la cabeza la idea de matar al viejo y librarme para siempre de este modo, de aquel ojo. Ahora viene la dificultad. Me creeréis loco. Los locos no saben nada. Pero si me hubieses visto, si hubierais visto con qué astucia actué, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca estuve tan amable con él como durante toda la semana previa al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pestillo de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y luego, cuando la había abierto lo suficiente para que pasara mi cabeza, introducía por la abertura una linterna sorda, bien cerrada, completamente cerrada, para que no se filtrara ninguna luz, y entonces metía la cabeza. Oh, os hubierais reído de ver con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de despertar al anciano. Me tomaba cuando menos una hora introducir toda la cabeza por la abertura, para poder ver al viejo acostado en su cama. ¡Ja! ¿Un loco habría sido tan astuto? No lo creo. Entonces, cuando mi cabeza estaba ya dentro de la habitación, abría cuidadosamente la linterna. Oh, tan cautelosamente, porque las bisagras rechinaban un poco. Le abría solo lo necesario para que un imperceptible hilo de luz cayera sobre el ojo de buitre, y esto lo hice durante 7 interminables noches, justo a las 12, pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así era imposible llevar a cabo mi propósito, porque no era el viejo el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, entraba osadamente en su habitación y le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre, con voz amable y preguntándole cómo había pasado la noche. Podéis ver, pues, que tendría que ser un viejo muy perspicaz para sospechar que cada noche, justo a la medianoche, yo lo observaba mientras dormía. En la 8ª noche abrí la puerta con mayor cautela que las anteriores. La aguja de un reloj se mueve más rápidamente de lo que se movía entonces mi mano. Nunca antes de aquella noche me había dado cuenta de la magnitud de mis poderes o de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sensación de triunfo, pensar que estaba yo allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba en mis actos o en mis intenciones secretas. Me reí quedamente ante la idea, y quizá me oyese, porque de pronto se agitó en la cama como si fuera a despertarse. Tal vez penséis que yo retrocedí. Pues no, su cuarto estaba tan negro como la pez, así de densas eran las tinieblas. Y así estaba seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, de modo que seguí empujándola un poco más, siempre un poco más. Ya había introducido la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hojalata y el anciano saltó en su cama y preguntó:
¿Quién anda ahí? Me quedé completamente inmóvil y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Permanecía sentado en la cama, escuchando, del mismo modo que lo había hecho yo, noche tras noche, oyendo a las arañas en la pared. Finalmente oí un gemido, y supe que era un gemido de terror mortal. No era un quejido de dolor o de tristeza. Oh no, era el sonido débil y ahogado que surge del fondo de un alma oprimida por el espanto. Yo conocía bien ese sonido. Más de una noche, justo al filo de la medianoche, cuando todo el mundo dormía, irrumpía en mi pecho, profundizando con su terrible eco los terrores que me consumían. Digo que lo conocía muy bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque la risa llenase el fondo de mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, al oír el primer ruido, se había incorporado en la cama. Sus temores habían ido aumentando desde entonces. Intentaba persuadirse de que eran infundados, pero le era imposible. Se había dicho a sí mismo, no es nada, es solo el viento en la chimenea, un ratón que corre por el suelo, o es simplemente un grillo que cantó una vez. Sí, había procurado calmarse con estas suposiciones, pero todo fue en vano. Todo fue en vano, porque la muerte, que se aproximaba, había agitado ante él su gran sombra negra y había envuelto con ella a su víctima. Y era la fúnebre influencia de la sombra no percibida, la que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, la que lo hacía sentir la presencia de mi cabeza en su habitación. Después de esperar largo rato con mucha paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, decidí abrir un poco, muy poco, la linterna. La abrí muy sigilosamente, no podéis imaginar cuán sigilosamente, hasta que, al fin, un rayo finísimo, como un hilo de telaraña, salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, completamente abierto, y al verlo me enfurecí. Lo vi con perfecta nitidez, azul mate, cubierto por una nube horripilante que helaba mis huesos hasta la médula. Pero no podía ver ni el rostro ni el cuerpo del anciano, porque había dirigido el rayo de luz, como por instinto, precisamente en aquel maldito lugar. Y ahora, ¿no os he dicho que lo que confundís con locura no es más que una sensibilidad exagerada de los sentidos? Entonces digo, llegó a mis oídos un rumor sordo, bajo, continuo, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón. De inmediato reconocí ese sonido, era el latir del corazón del viejo. Se acrecentó mi furia, del mismo modo que el redoble del tambor estimuló el valor de un soldado. Sin embargo, me dominé y permanecí inmóvil, apenas respiraba. Mantenía la linterna quieta, me esforcé en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. Al mismo tiempo, el infernal latido se hizo más apresurado, más y más fuerte a cada instante. El terror del anciano tenía que ser tremendo, crecía y crecía a cada minuto. ¿Me entendéis bien? Ya os he dicho que soy nervioso, realmente lo soy, y es aquel momento, en pleno corazón de la noche, en medio del horroroso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me hizo sentir un pavor incontrolable. No obstante, durante algunos minutos me contuve y continué inmóvil, pero el latir se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Pensé que el corazón le iba a estallar, y entonces se apoderó de mí una nueva angustia. El rumor podía ser oído por algún vecino. La hora del viejo había llegado. Con un gran alarido, abrí de golpe la linterna y me precipité en la habitación. El viejo gritó una vez. Solo una vez. En un instante le derribé al suelo y dejé caer la pesada cama sobre él. Luego sonreí complacido al ver cumplida hasta aquel momento mi obra. No obstante, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado, pero eso ya no me atormentaba. No podía irse a través de la pared. Finalmente cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Sí,
Estaba completamente muerta. Puse mi mano sobre su corazón y la dejé allí durante algunos minutos. No advertí ningún latido. Estaba bien muerto. Su ojo ya no me atormentaría más. Si aún pensáis que estoy loco, dejaréis de hacerlo cuando os describa las astutas precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y yo trabajaba apresuradamente, aunque en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. Corté la cabeza, luego los brazos y las piernas. A continuación retiré 3 tablas del estarimado y deposité todo bajo el piso de madera. Después volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido descubrir allí nada raro. No había nada que lavar, ni una sola mancha, nada de sangre. No se me escapó ningún detalle. Una cubeta hizo que todo desapareciera. Cuando terminé todas estas labores, eran las 4 y estaba tan oscuro como durante la medianoche. En el momento en el que el reloj dejaba oír la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiadamente porque... ¿qué tenía ahora que temer? Entraron 3 hombres, que se presentaron cortésmente como agentes de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y tuvo la sospecha de que se había cometido un crimen. La comisaría había recibido esa información y ellos habían sido enviados para llevar a cabo un reconocimiento. Sonreí porque... ¿qué tenía que temer? Les di la bienvenida. El grito, dije, lo lancé yo durante una pesadilla. El viejo, añadí, anda de viaje por la región. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les dije que buscaran bien. Finalmente, los llevé a su habitación. Les mostré sus tesoros, perfectamente seguros, en completo orden. En el entusiasmo de mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les rogué que se sentaran, mientras yo, con la audacia sin límites del triunfo absoluto, acomodé mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cadáver de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía singularmente tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que respondí animadamente. Pero, al poco rato, me di cuenta de que me ponía pálido y decía que se fueran. Me dolía la cabeza y me pareció que me zumbaban los oídos, pero ellos seguían sentados y continuaban charlando. El zumbido se hizo más claro y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar profusamente para librarme de esa sensación, pero esta prosiguió reiterándose de tal modo que al final descubrí que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda me puse entonces muy pálido, pero seguía hablando fluidamente y elevando el tono de mi voz. Pero el sonido iba en aumento. ¿Qué podía ser? Era un rumor sordo, bajo, continuo, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad, pero los agentes parecían no oír nada. Hablé con mayor rapidez, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y empecé a discutir de tonterías, en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el rumor seguía creciendo. ¿Por qué no se marchaban? Comencé a andar de aquí para allá, a grandes zancadas, por toda la habitación, exasperado por sus observaciones, pero el rumor seguía creciendo. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos de ira, desvariaba, maldecía, movía la silla en que había estado sentado y la hacía resonar sobre el suelo, pero el rumor lo dominaba todo y crecía constantemente. Se hacía más fuerte, cada vez más fuerte, siempre más fuerte, y los hombres seguían charlando, bromeando y sonriendo. ¿Sería posible que no lo oyeran? Dios Todopoderoso. ¡No! ¡No! Lo estaban oyendo, sospechaban, sabían, estaban burlándose de mi terror. Así lo creí, y lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella agonía, algo más intolerable que aquella burla. No podía soportar por más tiempo aquellas sonrisas hipócritas. Me percaté de lo que era preciso gritar o morir, porque entonces... ¿Lo oís? ¡Escuchad!
más fuerte, cada vez más fuerte, siempre más fuerte. ¡Canallas!, exclamé. No disimulen más, lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Allí está. Es el latido de su horrendo corazón. Acompáñame en el transcurso de este proyecto. Suscríbete al canal para más contenido. Y como siempre, me interesa tu opinión. Déjala en la caja de comentarios. No olvides seguirme en Facebook. El link lo dejo en la descripción de este video. También apóyame dándole like y compartiéndolo. Nos vemos hasta la próxima. Au revoir.